Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Labor social extraordinaria para salvar la República de muchas acometidas del crimen, porque estos jóvenes, si no encuentran orientación, terminan engullidos precisamente por esa delincuencia. Los atrae y además los convierte en verdaderos delincuentes, van a delinquir, a asesinar por dinero, a robar, atracos, a vender narcóticos y a cometer violencia en la sociedad. Allí los forman como muy buenos ciudadanos, y eso es ejemplaridad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, voy a comenzar el programa con una experiencia que uno vive, a veces interesante y estimulante. Porque este es un gobierno que está cargado de mucha gente joven, mucha bisoñez, hemos señalado, muchos con interés de servir y de aprender y de formarse, no hay duda, otros con un deseo inmoderado de poder y se quieren jugar todas las, como se dice, todas las posibilidades hasta alcanzar el poder y dirigir el país. Gente muy cuestionada desde el punto de vista de la eficiencia o de la calidad. Pero estamos en una democracia y están en su perfecto derecho. Pero he visto un grupo de jóvenes que están al frente de una institución nueva,
pública. Y es este fideicomiso RD Vial. Yo creo que ahí hay un camino joven, ejemplar, que se está desarrollando en el Estado. Pero son unos jóvenes que están muy bien orientados en el trabajo que están realizando. Ese de los peajes y todo eso que hemos visto, son la mejoría en los peajes. Indiscutiblemente que hay que ver lo que es la eficiencia o el mejoramiento que debe haber no solamente en la parte física de las estaciones de peaje, que son magníficas y están ahí y la podemos apreciar. Hemos hecho uno hace sus señalamientos. Yo, por ejemplo, he visto que dos peajes importantes, como son lo de Pedro Brán y el que está en la Avenida Las Américas, se complican generalmente los fines de semana o esos fines de semana largos, porque yo pienso que hay pocos carriles para el pago en efectivo y muchos carriles disponibles para el pago rápido, pero que el pago rápido, que no son tantísimos los conductores, y quisieran, tal vez las mismas autoridades quisieran que fuéramos la mayor cantidad posible. Pero yo digo, muchas veces hay 8 carriles o 7 de esos rápidos vacíos. Sin embargo, 4 o 5 disponibles para el pago en efectivo, entonces hay unos tapones enormes ahí. Y uno sabe que al este hay 3 aeropuertos internacionales. La gente hace programas de vuelo y cosas de esto y puede tener problemas porque hay un atasco ahí en los peajes para pagar y eso es evidente. Pero ese grupo de jóvenes que está al frente de ese fideicomiso me demostraron que ellos están en lo suyo y eso me agradó. Primero, esas estaciones están muy cómodas. Todo el mundo la disfruta, pues sabemos que se han ampliado las Américas y ese del Cibao, eso es un peaje al estilo norteamericano, indiscutiblemente. La estación. Se está haciendo una estación de pesaje también, muy importante, porque hay camiones diferentes de muchos ejes y cargas, valga la redundancias muy pesadas, por encima incluso de la tolerancia misma de las carreteras, que nosotros hemos hecho énfasis en eso también. Pero se están instalando en peajes nuevos. Pero ¿qué más pude notar? Primero, se cambió una línea única y fácil de la línea de emergencia para reportar emergencias. Había un número que tenía obra pública, pero ahora la RD Vial ha diseñado un 511, una línea fácil de recordar, solamente 3 dígitos, no hay que tener esto es como el 911 o el 911, este es el 511, y eso facilita mucho las cosas, y todos los que andamos en carreteras tenemos ese número, hay que tenerlo por ahí, como dice, porque usted necesita en un momento dado asistencia vial y ellos, mediante ese número, se brinda la asistencia vial. También han asumido el Comipol, que es esa comisión policial que tiene obras públicas en las carreteras, eso también lo va a manejar o lo está manejando la RD Vial. Sin embargo, con el asunto de los atascos, ya tienen unas tarjetas, se va a pagar con tarjetas. Entonces usted va a tener igual que una tarjeta de crédito. Y usted con esa tarjeta nada más tiene que presentarla y paga, como dice. Ahora usted tiene que tener los créditos suficientes. O para pagar, puede ser una tarjeta de crédito. O no sé si de débito con una cuenta, no sé. Pero hay un diseño de tarjeta para usted pagar, hacer ese pago efectivo, pagarlo en tarjeta y sea un pago más rápido.
y eso es una agilización también del servicio vial. Me parece muy bien. Y ahí ese grupo de jóvenes, que el director es un muchacho prácticamente jovencísimo, apellido Rizik, Hostos Rizik se llama el director, pero está Antonio Manuel Camilo, que eso es como si fuera un hijo para mí. Y el ingeniero Toribio, un joven también muy experimentado. Pude conocer ese joven ahí, entonces me he dado cuenta que hay en el Estado, hay jóvenes que están abriendo un camino de eficiencia, de trabajo, y ese grupo tienen un trabajo largo que hacer ahí, pero están sirviéndole al país. También me gustó un programa de carreteras limpias, que también se ha iniciado en RD Vial. Es decir, las carreteras aquí, señores, esa carretera Duarte, usted pasa por ahí, usted ve la basura en los andenes, en los paseos de la carretera. La basura, ¿quiénes la tiran? Esa basura no llega por el aire. La tiramos los conductores, nuestros acompañantes en vehículos privados y en los autobuses y en camiones. Ustedes ven cómo los que van en los autobuses, los pasajeros, se toman un jugo de cajita o se comen una empanada o algo y la funda o un picapollo y todo para la carretera. Entonces hay que buscar la forma de ponerle cultura a la gente que anda en estos vehículos de pasajeros para que le llame la atención a los pasajeros. Miren, caballeros y damas, pasajeros de este autobús, no deben lanzar la basura a las carreteras. Deben preservar la basura dentro del autobús, póngala en un sitio, en una fundita, déjela por ahí, que cuando termine el viaje serán recogidos todos esos envases vacíos, serán recogidos por personal de la institución. Porque vamos a tener que educarnos, señores, porque la gente en este país, nosotros no podemos seguir llenando la carretera de basura. Y carretera limpia quiere decir también tener las cunetas chapeadas, limpias, podar los árboles que están en las carreteras, etcétera, etcétera. Yo creo que es una labor excelente y ese grupo de jóvenes va a tener éxito. Esos barandados, también los barandados de las carreteras, a veces con los choques y los vuelcos que hay ahí en la carretera. Dañan esas barandas, esas barandillas de metal que están como protectores en la carretera. Pero, ¿y quién paga eso? Que yo siempre he dicho que los seguros, obras públicas, o por lo menos en este caso tal vez RD Vial, debiera cobrar a los seguros de los vehículos que se impactan en esas barras protectoras, en esas barandas. Que lo paguen los seguros, porque esos son daños a bienes públicos que nosotros todos los necesitamos, porque esos son vallas de seguridad en las carreteras, igual que las barandillas de los puentes. Quien choque con una baranda de el vehículo que choque ahí, si no tiene seguro que cubra eso, entonces que lo pague el dueño del vehículo. Tiene que ser así, porque esos son daños a la propiedad pública que hay que repararlos y cuesta dinero. Entonces los seguros tienen que hacerle frente a esos daños. Yo creo que hay muchas cosas que hay que ir corrigiendo, tenemos que ayudarnos a hacer un ejercicio de ciudadanía, la gente, los conductores, los que hacen uso de las carreteras. Repito, esa carretera limpia es un excelente programa que RD Vial va a llevar a cabo. Me luce muy bien y creo que es un grupo de jóvenes que está muy bien orientado. Excelente. Pero también hay una serie de jóvenes en el gobierno que con ese deseo inmoderado de poder que tienen y quieren andar en hacer escenografía de cualquier acto que entiendan que le da ventaja política o le hace sonar, como se dice vulgarmente. Y muchas veces, queriendo ir por lana, terminan trasquilados, como se dice. Montando una escenografía o montando un tramoyismo
quieren sacarle provecho a eso. Verbigracia. Ahí está el caso de Amazon. Señores, el avión de Amazon ha dejado en ridículo, digo yo, al director de aduanas y al ministro de Industria y Comercio, que han ido de figurero allí a querer hacerle ver aquello al mundo, será que Amazon ya tiene una ruta de contacto República Dominicana, Amazon, y que ese avión va a traer continuamente cargas de Amazon, pedidos que vendrán al país, serán recibidos en una zona especial que tiene aduanas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y que de ahí se distribuirá de acuerdo a los consignatarios que tengan esa carga, es decir, tal vez los couriers que haya localmente. Porque entiendo que no le van a entregar eso a los clientes, porque eso se armaría un molote de gente y además serían contraproducentes que usted le envíen algo que usted haya comprado en Amazon, se lo envíen al Aeropuerto de las Américas. Usted no va a subir de Baní a buscar eso aquí. O va a ir de la capital a las Américas a buscar ese paquete. Es un absurdo. Pero ¿qué pasó? Se ha querido vender la idea, como se habla del hub, y un hub por aquí y el hub por allí. Entonces, se ha querido vender que eso es, como dice, un nuevo servicio de hub en el Caribe. La importancia de República Dominicana para que Amazon ya nos tome en cuenta y tenga una terminal de Amazon aquí. ¿Y qué es lo que ha pasado, señores? La misma compañía que alquiló el bendito avión de Amazon, lo que ha hecho es un cliente, una compañía que se dedica a transportar cargas, alquiló el avión de Amazon para traer una carga aquí. Dejó su carga y cargó de nuevo para no irse con la barriga vacía, como se acostumbra a decir vulgarmente el asunto de los aviones, los espacios de carga. Y el avión se llevó 10 o 12 mil o 13 mil libras de vegetales para Miami, qué sé yo. Pero ese avión lo que ha venido es a descargar una carga que le alquilaron a Amazon, el avión, para traer la carga aquí. Y de aquí volver y llevar el avión cargado de vegetales para Miami. Pero no se expongan a eso, no hagan el ridículo, porque eso se llama hacer el ridículo. Usted querer ir a destacar aquello como una noticia para impresionar a la gente. Bueno, este país ya ha abierto las puertas, que el mundo está sorprendido de República Dominicana. Yo creo que tenemos que ser prudentes y dejar todo ese afán de exhibirse y de hacer galas de que usted, como se dice vulgarmente, se la está comiendo. Porque esas cosas lo que hacen es que usted pase esa vergüenza, si es que se le puede llamar así, porque yo siempre he dicho aquí, algo que nos decían nuestros padres: no le tenga miedo a nada, solo a hacer el ridículo. Dios mío, eso es una sentencia. No le temas a nada, solo a hacer el ridículo. Y fíjense además, ya en el plano político también, cómo Danilo Medina y el PLD, que vi a Danilo Medina juramentando a una gente de las Guaranas. Yo digo, bueno, pero aquí la gente políticamente anda sin cerebro. Porque un partido como está el PLD ahora mismo, pero no el PLD que pueda absorber gente, y no. Pero que Danilo Medina vaya a juramentar gente, un hombre que está tan cuestionado, que ha lucido tan incoherente incluso últimamente, después de estas sentencias condenatorias de su hermano y su hermana y amigos y más amigos en justicia, y bueno, y ahora los cuñados negados. Es decir, ahora hasta niega, en el sentido de que, bueno, son mis cuñados porque son hermanos de mi señora, de mi mujer, pero esa gente, yo he estado muy distante de ellos, ni sé de su vida, no sé lo que hacen. Ustedes están oyendo eso. Es decir,
Así pasó con su hermano. No, yo no sabía que mi hermano estaba en eso. Un hombre que en el panegírico de su padre, el propio Danilo Medina decía que su padre, que en paz descanse, le pedía en vida que mantuviera la unidad en esa familia y que siempre estuvieran juntos. ¿Y cómo es posible que el presidente, un hombre tan informado de todo, no viese con sus propios ojos, no veía la abundancia? No, hasta los olores detallan a uno esas esencias, las esencias mejor destiladas, como se dice. O, ¿cómo que se llama también? Esas destilerías donde se destilan las esencias alcohólicas y esas cosas. Señores, la detecta un ciego. Joaquín Balaguer era un jefe de Estado y era ciego. Y los familiares de Joaquín Balaguer tenían que andar, como dicen, con pie de lana. Porque o lo sentía los pasos o los olores. Joaquín Balaguer. Y por los olores usted detecta qué perfume que están usando los caballeros o los familiares suyos. Si antes usaban un perfume barato, usted sabe que era un perfume de baja calidad. Y ahora están usando unos perfumes tan caros y agradables que usted lo siente, aunque sea ciego, usted le llama la atención. ¿O acaso Ulises Heró? Hay una expresión, señores, tan conocida y tan sazonada, como se dice, o tan publicitada, que Ulises Heró, uno de sus ministros, le invitó a cenar a su casa. Y el hombre presentó allí manteles y todos unos cubiertos, para la época en plata pura, no sé. Pero la verdad que era todo un espectáculo de finos cristales, de finos manteles, etcétera, que el presidente Heró le llamó la atención y le dijo a su ministro: mire, recuerde algo, pero donde uno se roba la gallina, esconde las plumas. Porque Lili era un hombre, señores, ese era un hombre, la verdad que era un hombre, era aforístico, como dice. Eso sí es verdad que era un hombre tremendo. Donde uno se roba la gallina, esconde las plumas. ¿Por qué Heró le dijo eso a ese ministro? Porque observaba el modus vivendi de ese ministro, que no era el que él había conocido antes de nombrarlo. Entonces, este caso de Danilo Medina, de querer obviar lo que fue tan de bulto, tan obvio en sus gobiernos, sus dos gobiernos, viendo a sus familiares y sus amigos y sus cuñados en negocios profundos, grandes, con millonada y que se oye y te lo dicen todo. Y digo yo, Balaguer, que era ciego y conocían los familiares que él era ciego, señores, tenía la nobleza, por lo menos, de decir: no, la corrupción se detiene ahí en la puerta de mi despacho. O sea, no negaba la corrupción. Mirando todo, oyéndolo todo y sabiéndolo todo, porque dijo su hermana que él sabía todo. Resulta que él no veía la corrupción ni la sentía. Y más tan cercano, en los aleros, en sus viviendas, en la vivienda de sus familiares más íntimos, más cercanos. Entonces, es una verdadera desgracia política que un líder se comporte así. Lo vi juramentando una gente en La Guarana, que entiendo, esa gente, ahora verá que estarán haciendo un curso de ¿cómo se llama esto?
nigromancia política, porque es juramentándose con un muerto que está. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, la verdad que hay muchos funcionarios, señores, políticos también, que sus éxitos le explotan como fracasos, digo yo, porque en este caso de Danilo Medina, esas son cosas que incluso los mismos voceros, tratando de defenderle, de sacarle de este hondón. Decíamos el día pasado que el PLD es un partido de futuro incierto, porque tiene un pie en el aire, un pie en el pasado y el suelo como, el abismo como suelo. Imagínese usted, no está en una condición de ese tipo. Entonces, aquellos éxitos terminan siendo fracasos, como hemos dicho. Porque negar esas cosas, no, yo no sabía de esto, sí, ese cuñado mío, pero yo no tenía relación de cerca con él. Hermano, medio hermano de mi esposa, pero más nada. Y esa gente con ese poder de hacer lo que estaban haciendo, cuando todos los funcionarios, desde que uno era funcionario menor, me acuerdo yo, y usted, un político en campaña de la zona, en esos tiempos de Balaguer, por ejemplo, le pedía algo a un gerente de INEPRE, de un director regional de agricultura, algo que estaba fuera de lo normal para un funcionario de ese nivel. Y usted tenía que consultar con su jefe, venga acá, mire, doctor fulano, mire, me está pasando esto, que usted me sugiere, mira, haga esto así o no, déjame eso, que vengan donde mí. Óigame, no hay ministro que vaya a resistir y que presione de un hermano de un presidente o un cuñado y que el ministro se va a quedar, todo se lo va a dar a esa persona, sin decirle al presidente, mire presidente, usted tiene conocimiento de esto.
fulano es su hermano, pero miren, me llevó este asunto y yo quisiera saber si usted está en conocimiento de estas cosas. Y te ve la reacción del hermano. No, mira, no, devuelve todo eso para atrás, yo no me meto en eso. Entonces usted toma las medidas y dice, no, espérate, yo no puedo meter esta institución, meterla para lo hondo, como se dicen, por estos asuntos. No, así no. Pero si usted va y el incumbente lo que hace es que, tú sabes cómo son estos muchachos, que ya usted sabe lo que le están diciendo. Oye, ¿ustedes creen que esas confesiones, señores, destruyen el argumento que han tenido estos voceros del PLD, que eso es una vergüenza, que políticos tan experimentados quieran ahora salir? No, eso eran cosas, fueron gente que traicionaron al presidente. ¿Pero cómo que lo traicionaron? Eso es traicionar al presidente. Eso que confesó el que estaba en Oisoe, y todo eso que salió, que Vinicito ha publicado esos titulares del periódico El Nacional, señor. Evidencia, que por eso que yo digo, a veces esa hemeroteca palaciega es difícil, cuando uno comienza a escarbar ahí encuentra muchísimas cosas. Pero esa rendición, vamos a llamarle así, del señor Montilla, evidencia que ese sofisma como escudo de la persecución política se cae. ¿Por qué? Porque él admite, sí, yo admito que sí fui un corrupto. ¿Y qué es lo que usted necesita? Que me devuelva 3.000 millones, mire, yo voy a devolver, si yo me lo cogí, esos cuartos, como se dice vulgarmente. Hice negocio para traerme todos esos capitales. Atento a mi condición de cuñado del presidente. Pero así era que se operaba. Entonces, ese señor, al admitir eso, lo que le crea es más aplastamiento al PLD y a su líder, Danilo Medina. Que yo le digo, salir juramentando a una gente ahí, esa gente no tiene, son unos descerebrados, digo yo, son gente que se le importa, porque es un muerto, esos señores son un muerto que lo están juramentando, políticamente hablando. Una barbaridad. Pero así pasa también como le pasó a estos muchachos jóvenes también, como he dicho, del aeropuerto, que han querido poner como un éxito el avión de Amazon, pero se le ha cosechado, para mí, desde luego, como un fracaso. Porque eso se me parece a aquellos aviones de la línea cheíta que le decían a Quiqueyana de Aviación, que volaba a Puerto Rico cargando guandules y llevando plátano y cosas de eso, y aguacate, desde República Dominicana para Puerto Rico. Y esos aviones iban cargados de guandules y hasta de droga después. Pero eran para cargar guandules. Entonces, ese avión de Amazon es un avión alquilado para cargar. Bueno, tal vez se fue lleno de guandules para Miami, para recordarnos los tiempos de Aerovía Quiqueyana. Ay, Virgen de Altagracia. Bien. Otra declaratoria que pone a uno también como, no en advertencia, pero sí hacen como que uno reflexione. Bien, una declaración del ministro de Agricultura, que el agro está fortalecido cada día más, dice él. Aquí el agro se ve en los productores del mercado, que están ahí en la ya juntos, pero eso no es el agro dominicano, eso es parte del agro. Ahí están los mejores, los más grandes, muy bien, todo eso se entiende. Los que pueden competir en el mercado están en la Junta Agroempresarial, y él ante ese auditorio, el agro está fortalecido, ese grupo está bien. Pero el agro menor, el agro del campesino, el agro del proletariado rural no anda bien, porque ellos lo saben que Reforma Agraria eso está desmantelado. Y todos los pequeños y medianos productores están con situaciones muy difíciles, pues no se pueden pagar ni un técnico. Pero la ya le paga hasta los técnicos a esos grandes productores para que le chequeen sus sembradíos y sus proyectos de ganadería, etcétera. Agricultura no tiene técnico, hemos dicho, y eso es un desastre. Entonces, aquí hace
15 años que yo estoy hablando del arroz. Hice un vaticinio comenzando este gobierno y dije, cuando entre en vigor el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, con la liberación arancelaria total, los productores lo vamos a ver en la carretera Duarte, lo dije comenzando este gobierno, con los tractores, los camiones, las carretas, las motocicletas, las máquinas segadoras de arroz, las cortadoras de arroz. Vamos a ver protestas en la carretera de este país, dije yo aquí. Todavía eso no se ha verificado, pero va camino a eso. Fíjense la situación que están los arroceros. Y esa situación se va a agravar más, porque todavía eso es pudiendo entrar 200.000 toneladas de arroz que están entrando aquí. Pero este país produce 700.000 toneladas. Es decir, todavía hay un espacio de 500.000 toneladas para competir el arroz americano. Con 200.000 toneladas, miren ya la crisis que genera la importación de arroz americano. Expidiendo permisos que tampoco lo pueden negar, porque Estados Unidos no ha querido quejarse de un programa que se estableció, que tuvimos que establecerlo, vamos a decir, en tiempo atrás. En los tiempos de cuando Balaguer y antes de Balaguer ya existía la pignoración. Pero ese programa siempre se utilizó después de la salida de INEP, del mercado del monopolio de la compra del arroz. Entonces ese programa de pignoración fue para proteger los productores de arroz que se veían en la imposibilidad de vender su arroz con tranquilidad, porque los mercados, los canales de comercialización se llenaban, como se dice, y los molineros atorados de arroz no querían arroz, pero el arroz verde se pudre en el campo. Entonces hubo que diseñar ese programa de pignoración. Pero ¿qué pasa? Ese programa hoy yo pienso que está amenazado. No sé si Estados Unidos va a impugnar ese programa como un programa de subsidio directo a los productores. O el mismo programa está amenazado porque puede llegar, la pignoración va a llegar a utilizar arroz americano como arroz pignorado, porque los molineros son muy hábiles, muchos molineros, no todos, pero hay muchos molineros que son muy hábiles, y tienen arroz pilado y pignoran arroz pilado, pero eso puede ser arroz americano y usted no puede pignorar arroz americano. Entonces, si usted comienza a pignorar arroz que está almacenado allí en estiva grandísima de 33 pisos, y usted sabe que hay arroz americano en esa estiva que no es calable, no lo puede calar para verificarlo, pero está en la estiva, entonces se puede dañar el programa de pignoración, y el mismo Banco de Reserva, que es el líder de la pignoración, va a tener que tomar también alguna medida de supervisión, digo yo. Porque ese arroz, 4 millones de quintales, o 5 o 6 cuando vengan, que van a seguir incrementando, van a ir sacando a productores primero ineficientes, porque los hay. Productores que solamente están en el mercado porque tienen ese programa de pignoración. Saben a cómo van a vender antes de sembrar. Pero si ese programa fracasa, tienen que salir miles de productores, por ejemplo, productores que siembran arroz con bombas de agua, bombeando el agua a la parcela, eso va para afuera, no resisten el costo de producción, porque los combustibles son muy caros, y lo va a sacar, el combustible lo saca del mercado. Entonces usted tiene que ser competitivo. Por eso, la situación de los arroceros se va a complicar más si ese programa de pignoración no se puede sostener o se vicia, se daña, agrede por comerciantes malignos, en este caso molineros malignos. Porque si el arroz viniera en cáscara, el arroz americano, también se presta también para pignorar, pero entonces
usted no puede pignorar, si va a pignorar, arroz en cácara, sino solamente arroz blanco. Pero si lo traen en cácara y lo pilan, también va a ser arroz blanco que se va a pignorar como arroz pilado. Es decir, ese programa está condenado a cerrarse. El programa de pignoración, digo yo, Manuel Fermín, y que me escuchen bien los que están en este programa, los que atienden estos temas del país, que atiendan lo que estoy diciendo para que mañana no les sorprenda la noche. El programa de pignoración está condenado a desaparecer porque es que todo ese arroz americano que entre al mercado va a saturar el mercado, pero los molineros no pueden comprar todo el arroz criollo pignorado porque no va a haber capacidad de venta, de salida, porque el arroz americano va a taponar los canales de comercialización. Y eso es fatal para los productores locales, que ese programa salga, porque ese programa es el que le da garantía de saber a cómo van a vender y qué van a ganar los productores locales. Repito, si desaparece el programa de pignoración por insostenibilidad, porque un programa de pignoración es para pignorar una parte de la cosecha, es decir, es el tiempo de abundancia de cosecha para que no dañe el mercado los buches, como se dice vulgarmente, los buches que llenan los mercados, los canales, y entonces se deprimen los precios. Este programa de pignoración lo que hace es que retiene esas partidas grandes, la deja en almacenes fiscales, el Estado paga los gastos de capital, los gastos de intereses, los gastos de almacenamiento para protegerlo al productor, y luego ese arroz va saliendo con la garantía del banco que paga la pignoración. En el momento que ese programa no esté, ¿qué va a pasar con la producción nacional? Todos van a querer vender, pero los molineros no van a poder comprar porque están súper abastecidos, como está pasando hoy. Y de ahí las quejas de productores. La Fuerza del Pueblo hizo una exposición sobre esa situación también, y son casos que aquí en este programa humildísimo, como hemos dicho, tenemos 5 años advirtiendo eso. 5 años, pero aquí en República Dominicana se atienden los problemas cuando se hacen graves, cuando ya están en estado de expirante. El cuerpo de la República está expirante, entonces ahí queremos reaccionar, lamentablemente. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas
y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todos los miércoles el doctor Castillo nos da esas buenas reflexiones y este miércoles, ayer, escribió: ¿es la paz de Medio Oriente inalcanzable? ¿Aquello es un laberinto conveniente o solo un espejismo de la astucia? Y dos, ese es el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo, de su blog La Pregunta, con todo ese rigor y ese recto juicio de razón y de palabra que le acompaña siempre en esa soledad productiva que tiene el doctor Castillo, porque el mejor espacio para el pensamiento es la soledad, indiscutiblemente. Y que tenga mucha salud ese caballero ilustre de la patria, que es el doctor Marino Vinicio Castillo, que aprovecho siempre para brindarle estos saludos especiales a él. Bien, entonces, señores, yo le he tirado, como se dice, bolas de arena al señor David Collado cuando hablaba ayer sobre el protagonismo de la zona colonial. Y decía, bueno, se ha obviado a la gente de patrimonio cultural y esos al Ministerio de Cultura que tienen que ver con la zona colonial, pero ya es un protagonismo de turismo que tiene todo ahí. Y se da el lujo de cambiar fachada. Era la OISOE antes. La OISOE, yo recuerdo, en los tiempos de Miguel, creo que eran los tiempos de Miguel Pimentel Caret, se encargó de comenzar, porque en los gobiernos de Danilo Medina, señores, pasaba eso, el hegemonismo entendía ese gobierno que debía suplir o debía eliminar la razón o imponerse sobre la razón, porque esa era la conducta. Y bueno, hoy SOE, como parece que habían escándalos y afinidades que había entre el Palacio Nacional y esa institución, y afinidades muy íntimas. Entonces, yo recuerdo que se le metió, como dice, en la cabeza, bueno, vamos a pintar la Puerta del Conde, señores, esa puerta sagrada de la independencia nacional. Bueno, pues fueron y dibujaron aquello y le pusieron un cemento y una tintura ahí, un cromo, qué sé yo, que eso parecía un permanito. Yo me acuerdo de aquel permanite, como era, yo creo que es permanite, creo que en inglés, pero la gente en los campos le decía permanite, que era una pintura que se usaba para pintar la madera y las paredes de los pueblos. El permanito. Entonces, la Puerta del Conde la pintaron, la OISOE, es decir, ni siquiera consultaron a Patrimonio Cultural, por poner un ejemplo. Pero así es, cuando el hegemonismo quiere suprimir la razón o imponerse a la razón, pasan esas cosas. En este caso, David Collado, yo le he tirado arena por eso, pero ahora van las de cal. David Collado ha demostrado que los anteriores ministros de turismo, y le voy a poner nombre, ¿dónde estaban el señor Felucho Jiménez y el señor Francisco Javier Fernández, creo que? ¿Dónde estaban ustedes
para hacer la labor que está haciendo este joven Collado, rehabilitando, reconstruyendo muchísimas áreas donde está el turismo criollo y el turismo extranjero. Áreas de playa, áreas de montaña. Hay el brazo trabajador de turismo, está ahí haciendo trabajo en las playas y mejoran los caminos de entrada, de acceso, mejoran áreas de baños, áreas de agua potable, mejoran iluminación, mejoran playas, mejoran edificaciones que están al lado de las playas, etcétera, etcétera, los chiringuitos. Bueno, han hecho muchísimas mejoras. Y el señor David Collado tiene dinero para hacer las mejoras, pero tiene la vocación de hacerlas y las ha hecho. ¿Y dónde estaban aquellos incumbentes? Nada más pensaban en su bienestar, como siempre, y como siempre sucede con ese tipo de funcionarios. Es decir, 20 años del PLD o 16 años del PLD, ¿dónde estaban los ministros de turismo? Que no levantaban un blog, no hacían una mínima obra, sencilla obra. En áreas. Yo recuerdo el señor Felucho Jiménez una vez inventó unos paradores en las playas, una cosa ridícula. Y yo creo que no hubo uno que se quedó de eso. En Salinas instalaron uno. Y eso nada más que, yo creo que los vientos acabaron con los techos de aquello, un desastre. Pero David Collado ha demostrado que tiene vocación de trabajo y que ha orientado su trabajo para que se beneficien los usuarios de los centros de vacacionado, de qué sé yo, de turismo, etcétera, etcétera. Entonces el hombre ha trabajado en muchísimos pueblos, ha ido por Montecristi, va por el sur, va por el este, va por el norte, el nordeste, donde quiera ha estado, y hay que decirlo con toda responsabilidad. El señor David Collado. Asimismo son como las obras de Leonel Fernández, ahora andan las obras de Leonel repartidas, y los gobiernos sucedáneos han tenido que seguir su mismo modelo. Por eso decía yo ayer, quien obra bien, termina bien, cae bien, es un salmo. Pero las obras de Leonel Fernández, el metro, van por allá. Los elevados van por allí, por todos los sitios. Se están haciendo. La UAS, los centros tecnológicos, el ITRA lo ha reproducido como yo no sé cuántos pueblos, cuántos ITRAs hay. Es decir, metro, carreteras troncales, bueno, UAS, centros tecnológicos, arena, que más centros deportivos. Bueno, pues Leonel Fernández ha repartido, sus obras están repartidas por todo el territorio nacional y bueno, plazas de la salud, hospitales, y lo han reproducido los demás. Ahí está el presidente, el señor Medina, que fue, bueno, 8 años expandiendo las circunvalaciones. Fue Leonel Fernández que arrancó aquí con las circunvalaciones. Y los túneles, y ya Balaguer había hecho túneles, y había hecho elevados, pero Leonel hizo también circunvalaciones, hizo puentes nuevos. Sus obras están ahí, entonces también trabajó, tenía criterio, visión de progreso, cosa que está muy bien y que sigan los demás. Excelente. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.